Muy buenas noches. Bienvenidos al estudio de el Evangelio de Marcos. Hoy estamos continuando y vamos a comenzar en Marcos 1, versículo 9. Antes que nada, bueno, vamos a tomar un momentito para orar, pero también a los que entregaron tareas, pues qué bueno, muy bien, los estoy tomando en cuenta, todo eso se va a tomar en cuenta. Ahorita al final comentamos algo acerca de las tareas, pero muy buenas tareas los que entregaron. Ale, bienvenida. Qué bueno que ya estás ahí. Saludos. ¿Quién más está por aquí? Me dice que hay alguien más, pero no me dice quién. Bueno, les voy a pedir un favor a quienes vayan entrando. Ibis, bienvenida. Les voy a pedir un favor, digo, los que están aquí pues yo los puedo ver y tienen su check de presente, pero a los que se conectan acá en línea pues de pronto no sé quiénes están, entonces nada más les pido que por favor en cuanto conecten o en cuanto vean la enseñanza le pongan ahí presente o le den un like para saber que están ahí. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. No voy a tomar mucho tiempo para repasar porque pues tenemos la ventaja del video. Entonces quien quiera repasar puede pues, simplemente ver el video anterior. Hola chicos, bienvenidos, pásenle. Entonces vamos a continuar. Pásenle. Entonces, pues, ¿qué les parece si oramos? ¿Sí? Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor, por esta tarde que tenemos vida. Y mientras hay vida, Señor, tenemos la oportunidad de escuchar las buenas nuevas. Mientras hay vida, Señor, aún tenemos la oportunidad de tomar las decisiones correctas que nos acercan a ti, que nos encaminan hacia ti. Mientras haya vida, Señor, tenemos la oportunidad de decidir. Y una vez que se acaba esa vida, Señor, yo sé que todo lo que hemos hecho, entonces queda sellado. Pero hoy estamos aquí, hoy estamos todavía con vida, hoy estamos escuchando tu palabra, hoy tenemos una oportunidad en este día que comienza para enderezar el camino, para hacer las cosas correctas, para escuchar tu voz. Yo te doy gracias, Señor, por las buenas nuevas, las buenas noticias que estamos estudiando, Señor, para que no tengamos ideas equivocadas, para que sepamos exactamente qué es lo que tú nos propones. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te doy gracias, te pido que nos enseñes, que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, pero principalmente los oídos y los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, que podamos entender, que podamos ver. En el nombre de Yeshua, amén. Ahí diles a los chicos que si le bajan el volumen, ¿no? Muy bien, pues vamos a Marcos capítulo 1. Hola, bienvenida. María, bienvenida, saludos, Pepe, saludos allá, no sé dónde estén, pero saludos. Muy bien, pues vamos a la palabra. Marcos 1, versículo 9. Dice así: aconteció en aquellos días que Yeshua vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Bienvenidas, pásenle, acomódense. Entonces estamos viendo que Yeshua viene de Nazaret y va a ser bautizado por Juan en Galilea. Ahora, déjame nada más hacer... Ok, ya estoy aquí en mis notas. Dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos
y al espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahora pregunto, ¿a qué espíritu se está refiriendo? Al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios, que bueno, lo hemos comentado, lo hemos enseñado, se refiere literalmente al Ruach. Ruach quiere decir viento, ¿sí? Es Dios mismo, su Espíritu. Y dice aquí que cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu, al Ruach, como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han escuchado de su papá o de su mamá o de una persona que aman? Híjole, estoy tan orgulloso de ti, estoy tan orgullosa de ti. Lo que hiciste, perfecto, me encanta. ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿Alguna vez has recibido un cumplido así? Que te dan ese thumbs up, estuvo genial. De tu papá, de tu mamá o de una persona que amas. De tu papá, hija. ¿Sí? Es tan importante. Y yo sé que hay algunos, y por muchos años lo viví, no tenemos esa memoria. No tenemos esa experiencia en donde se nos ha aprobado, en donde se nos ha dicho, bien hecho, en donde se nos ha dicho, lo hiciste y me siento súper orgulloso de ti. Es algo tan importante, y aquí vemos que incluso nuestro Mesías, Yeshua, tuvo esa experiencia. Dios Padre le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, algo que quiero que veamos en estos versos es que en la Biblia vamos a encontrar muchas veces que hay una relación entre obedecer las instrucciones del Padre, que a cada quien Dios nos da instrucciones, a cada quien Dios nos dice qué es lo que Él desea que hagamos, ¿sí? Obvio, nos da la palabra para todos, pero específicamente, en diferentes momentos, a cada uno le dice qué es lo que Él está esperando de cada uno. Y hay una relación entre obedecer eso que Él nos dice a cada uno de nosotros y cuando vemos que se manifiesta su espíritu, su ruach, su poder, ¿sí? En la vida de Yeshua te vas a dar cuenta, lo vamos a ver bien rápido, pero cada vez que Yeshua, Jesús, está haciendo lo que el Padre espera que haga, vas a ver una manifestación sobrenatural. O sea, algo que simplemente tú dices, esto no es normal, esto es Dios mostrando su aprobación. Se ve en la vida de Yeshua, se ve en nuestra vida. ¿Ok? Mira, Mateo 16:21, vamos ahí, Mateo 16:21, dice, y esto es acerca de Yeshua, Mateo 16:21, dice: desde entonces comenzó Yeshua, Jesús, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto Yeshua se lo está hablando a sus discípulos, les está diciendo: ¿sabes qué? Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que el Padre espera que yo haga. Que vaya a Jerusalén, voy a padecer ahí, voy a sufrir ahí, y no solo eso, voy a morir ahí. Pero también voy a resucitar. ¿Sabes qué es lo que nos está dando un ejemplo aquí? Yeshua sabía que era lo que el Padre esperaba de él. Sabía que no era fácil. Sabía que le iba a costar todo. Pero de todos modos, él está diciendo aquí: esto es lo que voy a hacer. O sea, no es una cuestión de si obedezco o no obedezco, si hago lo que el Padre desea o no. Está diciendo: esto es lo que voy a hacer.
Incluso vamos a ver, bueno, ustedes lo han leído probablemente, Pedro le dice, no, Señor, que no pase nada de eso. O sea, le dice, no, ¿cómo? ¿Por qué vas a sufrir? ¿Por qué vas a hacer eso? Y Yeshua simplemente dice, eso es lo que el Padre espera y es lo que voy a hacer. Ahora, no solo eso, les dice, esto es lo que les va a costar a ustedes, decidir seguirme. Vamos a adelantarnos un poquito, no podemos leer todo el pasaje, pero pues te recomiendo a que tomes notas, por favor, de las citas y anotes preguntas y también que tomes tiempo para leer los pasajes completos. Fíjate, en el capítulo 17, poquito después, ahí mismo en Mateo 17:1, dice, 6 días después, o sea, 6 días después de que Yeshua les dijo a sus discípulos, tengo que ir a Jerusalén, me van a lastimar, me van a herir, voy a morir ahí. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías. O sea, ¿esto es algo natural? ¿Esto es común? ¿Esto se ve todos los días? No, esto es algo sobrenatural. Resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, Pedro, que es el mismo que antes le había dicho, Señor, en ninguna manera te acontezca esto, ahora Pedro es el que dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Otra manifestación sobrenatural. Y he aquí una voz de la nube. ¿A cuántos de ustedes alguna vez los ha rodeado una nube brillante? ¿A cuántos de ustedes alguna vez les ha hablado una voz así en la nube? Yo no conozco a nadie, ¿ok? Sobrenatural. Una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Por favor, quiero que empecemos a hacer algunas conexiones aquí. Yo he escuchado cantidad de enseñanzas acerca de estos versos. ¿Y sabes qué? Hasta ahorita, en este estudio, no había hecho la conexión de lo que te estoy mostrando. Cada vez que el Padre, que Dios, hace una manifestación sobrenatural, lo que llamamos hoy en día milagro, sobrenatural, mostrando su presencia, su respaldo, tiene que ver con obediencia a una de sus instrucciones. Aquí en Marcos, Yeshua baja las aguas, es inmerso, es bautizado, y que se escucha la voz que dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Aquí estamos viendo que Yeshua dice, voy a ir a Jerusalén, me van a lastimar, me van a atacar, voy a morir. 6 días después, ¿qué sucede? Una manifestación sobrenatural que dice el Padre otra vez, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay una relación, una conexión entre escuchar, hacer lo que Dios dice y que Él manifieste su poder que te respalda, que te anima. Es una conexión. No hay esas manifestaciones nada más porque sí, ¿sí? No es como que Dios se va a aparecer o Dios va a hablar o Dios va a hacer un milagro nada más porque pues, no tiene otra cosa que hacer y nos quiere apantallar. Cuando Dios hace algo para mostrar su respaldo, para mostrar su aprobación, tiene que ver con algo nos dijo y lo estamos haciendo. Por eso vienen estas reafirmaciones. Yeshua estaba listo para seguir con el plan del Padre, conseguir con todo lo que eso significa, ¿ok? Sufrir, morir, entregar su vida. Y es después de eso que entonces viene esta manifestación sobrenatural
que lo reafirma y lo anima a seguir. Ahora te hago una pregunta. ¿Es fácil obedecer lo que Dios dice? No. A veces sí, a veces para nada. Es súper difícil. A veces va en contra de todo lo que estamos viviendo o pensando o lo que nos rodea. Entonces decides obedecer y ahí es donde Dios manifiesta: hey, hijo, hija, aquí estoy contigo, me complace lo que estás haciendo, te amo. ¿Sabes por qué vienen todas esas palabras? Para echarte porras, para que sigas adelante. Ahora, ¿esto es algo totalmente nuevo? No, esto ya había sido profetizado y hemos venido haciendo una conexión porque, como les decía la clase pasada, las buenas nuevas no comenzaron en el Nuevo Testamento. Las buenas nuevas están dadas desde el principio. Y aquí lo vemos una vez más. Isaías 42:1. Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, mi ruaj. Él traerá justicia a las naciones. Y esa palabra ahí, naciones, es clave, ahorita la vamos a ver. Dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra la justicia. En la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Esto es sumamente importante. Hija, te pido un favor, tráeme mi Biblia grande, por favor. La Thompson, la roja. Esto es muy, muy, muy importante por muchas razones. Mira, esto que está profetizando Isaías, primero que nada, ahí en el verso 1 al final dice: traerá justicia a las naciones. Esa palabra naciones es la palabra goy. Goy en el diccionario es la 1471. Ahora, naciones, goy, en lo que conocemos como Antiguo Testamento, es goy y quiere decir, viene de la misma palabra que significa, muchas gracias corazón, viene de la misma palabra que significa nación extranjera. Lo tenemos ahí en una imagen, si me la pones por favor. Esa palabra goy, bueno, yo no sé, a lo mejor alguien sabe lo que significa goy. ¿Alguien aquí sabe qué significa goy? Goy. ¿Ya lo tienes ahí? Eso. Goy significa extranjero, nación extranjera. Y sabes qué, en el Nuevo Testamento, mal llamado, pero bueno, así lo conocemos. En el Nuevo Testamento, goy se traduce como gentil o gentiles. Eso es como se traduce la palabra goy en el Nuevo Testamento. Cosa que aquí en Isaías 42 es traducido como naciones. Entonces, mira, hazte una notita mental. Cada vez que en la ley, los escritos, los profetas, les naciones, muy, muy posiblemente, y digo, habría que checar cada ocasión, pero están usando la palabra goy, que nosotros conocemos como gentiles. Entonces literalmente dice: he aquí a mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, mi ruaj. Él traerá justicia a los gentiles. Qué tremendo. Eso está en Isaías. Desde ahí ya se nos viene hablando de que el escogido, el ungido, que se traduce en el Nuevo como Cristo,
lo que va a hacer es traer justicia a los gentiles, a los que no son pueblo. Por eso dice naciones. Verso 4 dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas. Esto es clave, de verdad. Subráyalo si quieres, hazte una nota mental. Ahorita vas a ver por qué. Las costas esperarán, ¿qué cosa? Su Torah, su instrucción, sus mandamientos, sus leyes. Ahorita vas a ver qué tremendo, cómo Yeshua cumple con todas estas cosas. Ahora, entonces decimos Goy es naciones, pero también es extranjeros o gentiles. ¿Qué nos muestra aquí Isaías? Simplemente que lo que sucede en el Nuevo Testamento o en los Evangelios no es un plan B de Dios. Híjole, es que Yeshua vino y los suyos no lo recibieron. Su pueblo, los judíos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a los gentiles, vámonos a los que no son pueblo. ¿Qué más hacemos? No es un plan B. No es otra opción. Es algo que Dios ya había previsto desde el principio. Anunciado por los profetas, ¿ok? Anunciado desde el principio y desde Abraham. Ya está previsto que va a haber gente que no es parte de la descendencia de Abraham, pero que va a ser injertada en este plan, en esta promesa. Vamos de regreso a Marcos. Marcos 1. Vamos al verso 12. Entonces, que nos quede claro, Dios nos respalda, Dios nos muestra su aprobación, especialmente cuando estamos haciendo lo que Él nos ha pedido en su palabra. Marcos 1:12 dice lo siguiente: y luego el Ruach, el Espíritu, le impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás, el adversario. Y estaba con las fieras. Y los ángeles, los malaj, los mensajeros, le servían. Pregunta, y lo acabamos de leer: ¿quién llevó a Yeshua al desierto con Satanás y las fieras? El Espíritu de Dios. ¿Alguien aquí alguna vez ha dicho: Señor, manda tu Espíritu que me dirija? Guíame, Señor. Yo iré a donde tú quieras que yo vaya. Nos hemos puesto a pensar que a lo mejor el Espíritu nos va a llevar al desierto donde está Satanás y las fieras. O estamos totalmente con la idea de que no, pues es que si viene el Espíritu de Dios me va a dirigir hacia pastos verdes, fuentes de aguas. Sí, pero el Espíritu también lleva al desierto de los leones, a donde está el adversario, al ayuno y a ser tentado. Todo esto lo hace el Espíritu mismo de Yahweh mismo, ¿ok? Entonces, ahora, también leímos, no solamente está Satanás y las fieras, están ahí los mensajeros, los enviados de Dios, que van a ayudarnos, que van a darnos lo que necesitamos para poder hacer lo que Dios nos ha pedido, ¿ok? No estamos solos, pero quiero que veas, o sea, el viento, el ruaj de Dios no viene nada más para dirigirnos a lo que nosotros queremos, ¿sí? Señor, guíame. Y estoy pensando, mira, si te puedo dar una sugerencia a dónde quiero que me guíes, pues quiero que me guíes a estar bien en las finanzas, quiero que me guíes a estar bien en mis relaciones, quiero que me guíes a tener éxito en todo lo que hago, quiero que me guíes. Y tenemos muchas ideas de a dónde queremos que nos lleve Dios. Pero ese no siempre es el plan y el deseo de Dios. ¿Y a dónde nos va a dirigir? Nos va a dirigir, sí, y nos va a dar el poder, sí,
para hacer lo que Él quiere que hagamos. Su voluntad, y en este caso su voluntad era: ve al desierto, porque ahí vas a ser probado. Y eso es tremendo, ¿sí? ¿Hay una señal sobrenatural de que es Dios? Sí. Manda también a sus mensajeros, los ángeles. Ahí está otra vez el respaldo sobrenatural. En medio del desierto, de la prueba del adversario, de las fieras. Pero ahí está el respaldo sobrenatural de Dios también. Entonces fíjate, van de la mano, ¿ok? Están en el camino correcto, aunque no necesariamente es el camino donde nosotros queremos ir. Otro ejemplo de esto, ¿te acuerdas de Pablo cuando dice que tiene que ir a Jerusalén? Y todos le dicen que no vaya. Y todos le dicen, mira, hasta le hacen una señal, esto es lo que te van a hacer ahí. Y Pablo dice, sí, pero ahí es a donde tengo que ir. Entonces, el Espíritu de Padre de Yahweh nos va a llevar a donde Él en su plan desea que nosotros vayamos. Ahora, otra cosa muy, muy interesante que vemos aquí en el verso 13. ¿Cuánto tiempo estuvo Yeshua en el desierto? 40 días. ¿Cuántos de los presentes tenemos 40 años o más? Ay, ahora resulta que nomás nosotros. Bueno. Algunos a lo mejor les falta poquito. ¿Sale? Ay, eres un chamaco, qué bárbaro. No sé si alguno de los presentes acá. Ok. Muy bien. 40 es un número muy, muy, pero muy interesante en la Biblia. Ay, híjole, sí, y yo también suspiro. ¿Sabes qué? Todos los hijos, hijas de Israel tienen que pasar por lo que representa este número 40. ¿Sí? A ver, ahí les van algunas breves. ¿Cuántos días duró el diluvio? 40. Ya me lo pusiste, te me anticipaste tantito. Bueno, está bien, ya lo vieron. Pues sí, ya lo vieron, ahí está. El diluvio, 40 días, 40 noches. ¿Cuántos años pasó Moisés en casa de Faraón? 40 años viviendo en casa de Faraón. Luego pasó 40 años viviendo en Madián. Y luego, cuando regresa y saca al pueblo de Egipto, son otros 40 años en el desierto. 40, vivió 120. Ahora, cuando Moisés sube al monte para encontrarse con Dios, estuvo 40 días también, igual que Yeshua, 40 días. ¿Ok? Ahora, y este de los tamales siempre pasa, es parte del comercial. Nínive. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Cuánto tiempo estuvo advirtiendo y predicando a los de Nínive? ¿Cuántos crees? 40 días. David, el rey David, reinó 40 años en Israel. Salomón, su hijo, 40 años en Israel. Ahí te va otra. Proceso de purificación. Sí, te me anticipaste otra vez. Proceso de purificación de una mujer después de dar a luz un hijo. 40 días. Y si es una niña, 40 días por 2. Doble. ¿Ok? Y ese es tiene que ver con la capacidad de dar vida. Es bien interesante. Ese es otro tema. En algún otro momento lo vemos en Levítico. Pero es 40 por todos lados en la Biblia. Y 40 tiene que ver con un proceso muy importante por el cual todo hijo de Israel tiene que pasar. ¿De dónde viene la palabra 40?
Perdón. Ahí si tienes por ahí ¿Una pastillita? no, el agua o el cafecito. 40 en la Biblia viene del hebreo arbaim, que quiere decir múltiplo de 40, ¿ok? Eso viene de la palabra arba, como de arbano, pero no tiene nada que ver con arbano. Arba, que quiere decir, o viene de arba, la palabra 7251 en el diccionario. Y fíjate, todos estos son lo mismo. 4, 14, 40, cuarto, 400, 14, todos vienen, muchas gracias, de la misma raíz. Ahora, ¿alguien se acuerda de algo que sucedió en el 14º día? Sí. ¿Qué sucede en el 14º día? ¿El 14 de qué? De Aviv. ¿Qué sucedió el 14 de Aviv? Pesaj, Pascua. Ahora, ¿puedes ver una conexión en todo lo que sucedió en estos 40 o 14? Porque es lo mismo. Es un proceso. Ahora, no sé si ya lo pusiste. Todavía no, qué bueno. Arba, que dijimos es 40, viene de una palabra, una raíz primaria que es rabá. Rabá quiere decir acurrucarse, acostarse, en ejemplo o especialmente para tener relaciones sexuales, para procrear. Y esta palabra es la raíz de otra palabra que es reba. Reba quiere decir postrarse. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? 40 en la Biblia tiene que ver con prueba, pero también tiene que ver con intimidad. Y sobre todo intimidad que da vida. Y también tiene que ver con postrarse. Ahora, y yo no sé si alguien aquí ya está hilando las cosas, pero ¿en qué momento de nuestra vida con Dios es cuando somos probados y al mismo tiempo en medio de la prueba es cuando tenemos intimidad con Dios que produce vida? Y es en donde aprendemos a estar postrados delante de Él. Todo eso es una misma raíz, una misma palabra en la Biblia. Rabá, que traducimos como 40. En el desierto, ¿qué sucedió? Fueron probados. ¿Qué es lo que Dios busca en medio de la prueba con su pueblo en el desierto? Tener intimidad con ellos, volver a morar en medio de ellos. Por eso es toda la instrucción del tabernáculo. ¿Y qué es lo que les enseña a su pueblo ahí? Cómo tener una relación de adoración con Él, en medio de la prueba, donde tienen intimidad con Él. Ahora, tiene todo que ver con nosotros. Cuando somos probados, y mira, más que buscarle el 40 por todos lados, cuando somos probados, el propósito de la prueba tiene que ver con Dios está buscando intimidad contigo y conmigo que va a dar vida, y lo que va a producir en nosotros es adoración, postrarnos a Él. Ejemplo, ¿quién pasó una de las pruebas más difíciles en la Biblia? Tiene todo un libro. Job. Ahora, en medio de su prueba, y lo dice al final del libro, ¿qué fue lo que él logró? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Relación, intimidad con Dios que produce vida y produce un corazón postrado que adora. Entonces, mira, ¿a qué quiero llegar con esto de los 40 días, 40
años, 400 años, desierto, prueba. ¿Qué tiene que ver todo esto? La prueba, la intimidad y el postrarse van de la mano. ¿Cómo llegamos a intimidad con Dios en medio de las pruebas? ¿Cómo aprendemos a adorar a Dios verdaderamente en medio de las pruebas? En la prueba es donde entramos en intimidad con Yahweh, nos postramos y nos rendimos a Él. Todo eso en un número en la Biblia. ¿Ok? Eso también está ahí en el Pro. Ay, Señor. Gracias, Padre. Yo no sé si alguien aquí está en medio de pruebas, está en medio de dificultades o está en un 40 en su vida de alguna clase. Pero ¿sabes qué? Hay un propósito, hay un porqué. Y este es nada más uno de los propósitos. El que tengamos intimidad con Dios. Y bueno, Yeshua es nuestro ejemplo. Él lo vivió. ¿Sí? Bamidbar. ¿Qué es Bamidbar? Alguien dígame. En el desierto. Eso es lo que significa Bamidbar. ¿Y cómo lo traducen o cómo lo tenemos nosotros en nuestra Biblia? Números. El libro de Números en realidad se llama Bamidbar, que quiere decir en el desierto. ¿Qué es lo que vemos en el libro de Números? No nada más son números. En el libro de Números vemos el proceso del pueblo de Israel a través de el desierto, cuando salen de Egipto, ¿ok? ¿Cuánto tiempo les llevó a los espías reconocer la tierra de Canaán? 40 días. Ya si no sabías, es por deducción. 40 días estuvieron probando la tierra prometida. Eso está en Números 13:25. Ahora, rechazan el plan. Señor, ya vi, ya probé. Está muy bonito, pero cuesta mucho. Está muy difícil. No soy la persona indicada. No creo tener la capacidad. No creo poder. Rechazan el plan. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. 40 días les tomó reconocer la tierra. 40 años les tomó estar en el desierto por no creer a Dios y no hacer lo que el Padre les había indicado que hicieran. Entonces, en todos los casos, el propósito del 40, el desierto, es el mismo: ponernos a prueba, ¿sí? Por eso es que hasta Yeshua, Dios lo lleva al desierto. 40 días, ¿ok? Si Él, que es nuestro Maestro y nuestro Mesías, no quedó exento de pasar por la prueba del 40, del desierto, de la tentación, del hambre, de las dificultades, ¿qué esperamos nosotros? ¿Sí? Nosotros seremos también probados. Ahora, ¿quién estaba en el desierto? ¿Lo leímos ahorita? Jesús. Sí, pero ¿con quién se encontró en el desierto? ¿Quién lo estaba esperando ahí? Satanás estaba ahí en el desierto, Hasatán, o el adversario, ¿ok? Y había fieras en el desierto. Ahora, ¿te puedes acordar de Daniel? ¿A dónde lo echaron? A un foso lleno de fieras, leones, ¿ok? En el momento de prueba, en el momento y en el lugar de prueba, ¿sabes qué? Está el acusador y están estas fieras. Mira, muchos los relacionan con cazadores. Son personas o seres que están buscando atraparte, destruirte. Están buscando poner enfrente de ti trampas para que caigas, tentaciones, obvio. No te van a poner algo. Mira, piénsalo. O sea, ¿cómo le haces tú cuando quieres atrapar algo? ¿Sí?
Digo, yo no soy así muy de cazador ni nada de eso, pero he pescado y he cazado ratones. ¿Cómo haces para cazar o para atrapar cualquier cosa? Tienes que poner algo delante de esa presa que le agrade, que le llame la atención. No le vas a poner algo que tú sabes que no lo atrae. Eso sería tonto, no lo haces, ¿sí? ¿Qué le doy de carnada a un pez? Pues algo que yo sé que a ese tipo de pez le gusta. Si pongo lombrices, yo sé que voy a sacar puros bagres, ¿sí? Si pongo, ¿qué pescamos el otro día? ¿Qué fue? Mojarras o no sé, lisas, no me acuerdo. Pero tienes que usar una carnada de acuerdo a lo que quieres sacar, ¿sí? Digo, todos, no sé si alguna vez han tenido que sacar un ratón. ¿Qué usas para el ratón? Cosas que le van a gustar, ¿ok? Y el que sabe más de cacería, pues puede dar más ejemplos de esto. El asunto es, ¿qué nos hace pensar que el adversario o los que quieren cazar nuestra vida nos van a presentar cosas que no nos gustan? ¡Ay, pero es que esta oportunidad está tremenda! Es lo que siempre soñé, es lo que yo quería. Tiene que ser de Dios. No necesariamente. No necesariamente. ¿Ok? Ahora, también ahí están los mensajeros de Dios. ¿Para qué van a estar los mensajeros de Dios a tu lado cuando estás en medio de la prueba? Cuando estás en medio de la tentación, para animarte, para recordarte, estamos contigo. Dios está mirando. Él te va a sacar adelante. No te dejes tentar, no caigas. Marcos 1:14. Vamos a seguir. Marcos 1:14. Esto lo vimos en la introducción. Dice Marcos 1:14. A ver, alguien léale fuerte, por favor. Ayúdeme. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciado. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Me encanta que dice la buena noticia, porque está bien claro, las buenas noticias, el evangelio, ¿ok? Esto lo vimos un poco en la introducción, ¿sí? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Y amigos, esto es algo que voy a estar repitiendo y repitiendo, necesita quedar bien claro y bien grabado en nuestra mente. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuál es el evangelio? El llamado al arrepentimiento. Es parte de... La conversión. ¿Y cuál es la buena noticia para nosotros? La salvación. La salvación, sí. Perdón de los pecados. Perdón de los pecados. La buena noticia es que tenemos una oportunidad. ¿Sí? Tenemos una oportunidad. Esas son las buenas nuevas. Ahora, ¿una oportunidad de qué? Y ahí es donde entra lo interesante, de regresar. ¿A dónde? Al Padre. Ok. Ahora, esto lo estamos machacando constantemente. Para regresar al Padre, necesitamos 3 cosas. Y mira, estas 3 las puedes desmenuzar y expandir y sacar toda una doctrina si tú quieres, pero son 3 cosas. 3 cosas que necesitamos para volver al Padre. Esa es la buena nueva, que podemos volver. Hay 3 cosas que necesitamos para poder volver. 3 palabras que hemos estado enfatizando mucho. Les dejé tarea. Primer cosa, arrepentimiento. No nos vamos a expandir otra vez. En pocas palabras, ¿qué es arrepentimiento? Y yo estuve viendo las tareas de varios, muy buenas. ¿Qué es arrepentimiento? Deja la rebeldía, deja la desobediencia a Dios. Déjalo. Deja de hacer lo que no debes de hacer, lo que Dios no aprueba. Eso es arrepentimiento. Es para
Detente. Deja de hacer lo malo. Eso es arrepentimiento. Segunda cosa que necesitamos. Confesión de pecado. Ahora, ¿qué es eso? ¿Que vas a ir con una persona, te vas a meter en un cuartito que parece closet y le vas a decir todas tus cosas? No, eso no es. ¿Qué es confesar nuestros pecados? Bien básico, sencillo, simple. Reconoce tus faltas, reconoce en qué estás desobedeciendo a Dios. Eso es confesión de pecado. Simple, sencillo. Señor, yo fallé en esto, lo reconozco. Eso es confesión de pecado. ¿Ok? Arrepentimiento, deja de hacer lo que no debes de hacer, lo que Dios no aprueba. Confesión de pecado, reconoce en qué fallaste. Reconoce el error, el pecado. Tercero, conversión. Y ahí es donde muchas veces nos quedamos cortos. Conversión. Así bien, pero bien sencillo. ¿Qué es la conversión? Ok, arrepentimiento es deja de hacer. Conversión, ¿qué es? Empieza a hacer lo que Dios dice en su palabra. Uno es deja de hacer lo malo y lo otro es empieza a hacer lo bueno. Vuelve al camino, vuelve a hacer las primeras obras, vuelve a hacer lo que dice Dios en su palabra. Entonces, el mensaje de las buenas noticias o el evangelio es: deja de hacer lo que Dios no aprueba, reconoce tu error y empieza a hacer lo que Dios sí aprueba. Así está, creo que lo más simple que se puede, ¿sí? Y obvio, esto se puede expandir muchísimo. Pero si tuviéramos que sintetizar así lo más plain, 1.0 sencillito, eso es. Arrepiéntete, deja de hacer lo que estabas haciendo que Dios no aprueba. Confiésalo, reconoce qué fue lo que hiciste que no debiste hacer. Y empieza a hacer. Conviértete. ¿Qué es la conversión? Empieza a hacer lo que Dios dice que Él espera de ti como parte de su pueblo. Ese es el mensaje del evangelio. Esas son las buenas nuevas. ¿Ok? Ahora, vamos a aclarar algo. Y yo sé que aquí muchos tenemos años de doctrina. Años de estar escuchando y escuchando y escuchando cosas. Necesitamos probarlo todo con la palabra y alinear nuestras vidas, nuestra forma de pensar, de vivir, de hablar con la palabra, no con una doctrina. Convertirse a Cristo. Para empezar, si alguien me puede decir dónde dice eso en la Biblia, se los voy a agradecer. Si ya no digo que les voy a dar dinero porque por ahí me sale alguien que de repente, wow. ¿Sí? Convertirse a Cristo. Ahora, entiendo la idea, entiendo el concepto, ¿sí? Pero lo que quiero aclarar, convertirse a Cristo no es hacer una oración y seguir viviendo de la misma manera. Eso no es convertirse a Dios, a Yahweh. ¿Ok? ¿Qué es conversión? Empieza a hacer lo que Dios dice que hagamos en su palabra. Eso es conversión. Y esto yo sé que a lo mejor a algunos los va a tomar por sorpresa. Porque puede ser que por mucho tiempo que creímos que éramos convertidos, en realidad, pues quién sabe en qué éramos convertidos, pero convertidos a Dios no éramos. ¿Sí? O no somos, no sé. Para allá voy.
Convertirse a Cristo no es hacer una oración y seguir viviendo igual. ¿Qué dice Pedro con respecto a esto? ¿Cuál era el mensaje de Pedro? Ya vimos que predicaba Pablo, ya vimos que predicaba Yeshua, ya vimos que predicaba Juan el Bautista. Fíjate, ¿qué dice Pedro? Vamos a Hechos 3, 18. Hechos 3, 18. Y si alguien por ahí está, así, no puede ser posible, en pánico o en shock, sigan con nosotros, por favor, hasta el final. ¿Cuál era el mensaje de Pedro? Mamá, bienvenida. Hechos 3, 18. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Lo estuvimos viendo ahorita. Que su ungido, su Cristo, su Mesías, había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Dice ahí, así que hagan una oración para que sean salvos. Dice ahí, conviértanse a Cristo. Dice ahí, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué es pecado? 1 Juan 3, 4. Infracción a la ley, a la palabra, a la instrucción de Dios. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yeshua el Mesías, o Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Otra vez Pedro está diciendo lo mismo. Esto no es nuevo, esto ya fue hablado por los profetas. Porque Moisés dijo a los padres, ¿quién lo dijo? Moisés. Entonces, ¿quién anunció la salvación desde tiempo antiguo? Moisés. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Quién había dicho que eso iba a pasar? Moisés. Y hace rato lo vimos también, Isaías. Y dice aquí Pedro, y todos los profetas dijeron que iba a suceder. Dice 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga, aguas. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Se acabó. Game over. No más pueblo. Ahora 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Las buenas nuevas no es cosa nueva, no es cosa del Nuevo Testamento, no es cosa de Yeshua ni de Juan, es cosa que viene desde el principio por boca de todos los profetas. 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno, ¿qué cosa? Se convierta de su maldad. Esas son las buenas nuevas. Eso es lo que se requiere.
para ser parte del pueblo escogido, heredero de la promesa, perdonado por medio de Yeshua, para vivir para Él. Que se convierta de su maldad. Deja de hacer las cosas que Dios no aprueba, empieza a hacer las cosas que Dios aprueba. Tremendísimo. Tremendísimo. Las buenas nuevas de lo que hizo Yeshua no son diferentes a las buenas nuevas de lo que Dios habló desde el principio por los profetas, ¿sí? O sea, no hay como que, bueno, las buenas nuevas que hablaron los profetas y las buenas nuevas que habló Yeshua. Esa es otra cosa. Aquí voy a esto. No hay 2 evangelios, ni 3 evangelios, ni varios evangelios, ¿sí? Hay uno solo, un solo evangelio. Hay unas solas buenas nuevas, ¿ok? Las buenas nuevas que habló el Señor Jesús o Yeshua son las mismas buenas nuevas que se hablaron desde el principio por boca de todos los profetas. No son diferentes. ¿Por qué lo digo? Hechos 11:20. Hechos 11:20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos, anunciando las buenas nuevas del Señor Yeshua, o el Evangelio del Señor Jesús. ¿Cuáles buenas nuevas son esas? Las mismas buenas nuevas que hemos conocido desde el principio, ¿ok? Tú no vas a ver a Yeshua diciendo: yo voy a morir por ustedes, pero el que haga una oración creyendo en mí va a ser salvo. Dime dónde ves esas buenas nuevas o ese evangelio. ¿Qué decía Yeshua? Lo estamos viendo en Marcos. Lo mismo que decía Pedro, lo mismo que decía Pablo, lo mismo que dijeron todos los profetas. Arrepentíos, creed en las buenas nuevas, convertíos. No hay otras buenas nuevas, ¿ok? Son las mismas. Entonces, y yo sé que a lo mejor a algunos los sacude un poquito, tiene que ver con lo que hemos escuchado y hemos sido enseñados. Sí, como el versículo de: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Pues sí, hay que ponerlo en contexto de toda la Biblia, ¿sí? En ningún lado en la Biblia se habla de convertirse al cristianismo. Sí. Aquí en el 21 dice: la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Y se convirtió al quién? Señor. Señor. No dice convirtió a Cristo. Ah, Yeshua. ¿a quién es el Señor? Yahweh. Obviamente, Yeshua es Yahweh. ¿Sí? Eso no está en duda ni lo hemos puesto en duda nunca. De hecho, hemos dicho, son uno, Ejad. Yahweh, Padre, Espíritu, el Hijo, la Palabra, son uno. Pero el punto es que nosotros tenemos una enseñanza, que ahorita voy para allá, de que hay que convertirse a Cristo. Bueno, eso para empezar no está en la Biblia. Porque en la Biblia dice convertidos al Señor. Y con el contexto, lo que está diciendo es: arrepiéntete, confiesa tus pecados y conviértete, vuelve a hacer las cosas correctas. Deja de pecar, era lo que decía Yeshua. No peques más, ¿ok? Ahora, en ningún lado se dice que hay, mira, si no dice convertirse a Cristo, que sabemos qué quiere decir convertirse al Señor, mucho menos vas a encontrar en la Biblia en donde dice que hay que convertirse al cristianismo. Y ahí sí te puedo retar. Si alguien lo encuentra, te doy una lana. ¿Dónde en la Biblia dice convertirse al cristianismo? No lo dice. ¿Por qué? Porque para empezar, la Biblia no se trata del cristianismo. Tómala, eso hasta suena raro. ¿Sí? La Biblia habla de Yahweh o Jehová
nos habla de su plan para su pueblo, nos habla del Mesías, Cristo, Yeshua, que viene a abrir el camino, a entregar su vida, que es Dios mismo, ¿sí? ¿Para qué? Para que volvamos a el Padre. Y eso tú lo puedes hasta de memoria. ¿A qué vino Yeshua? A mostrarnos el camino de regreso al Padre. A ser la puerta de las ovejas. Pero en ningún lado vas a encontrar que vino a convertirnos al cristianismo. Ni había cristianismo. Ahora, ¿a qué voy con esto? Te voy a leer literalmente acerca de lo que es la conversión al cristianismo. Y esto lo puedes encontrar en Wikipedia si quieres. Conversión al cristianismo. Ojo, mucha atención. Conversión al cristianismo es un proceso de conversión religiosa en la cual una persona que previamente no era cristiano se convierte al cristianismo. Los convertidos al cristianismo típicamente hacen un voto de arrepentimiento por sus pecados pasados, aceptan a Jesús como su Salvador y hacen un voto de seguir sus enseñanzas como se encuentran en el Nuevo Testamento. Aquí ya te puedo dar varios puntos que no tienen sustento en la Biblia. ¿Ok? Pero bueno, vamos a seguir. Las denominaciones cristianas varían en cuanto al procedimiento de la conversión. Los grupos tradicionales cristianos como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, los luteranos, los anglicanos, los metodistas y algunos cristianos reformados consideran que el sacramento del bautismo en el nombre de la Trinidad es el momento de la conversión. ¿Qué es conversión? ¿Es bautizarse? Todos estos grupos enseñan la doctrina de la regeneración por el bautismo, que es que una vez bautizado todos los pecados pasados, incluyendo el pecado original, son lavados y la persona se convierte en alguien justificado delante de Dios. A través del bautismo uno es incorporado. Hijo, y esto está raro de jalarse los pelos. A través del bautismo uno es incorporado al cuerpo de creyentes llamado la iglesia. O sea, lejos. Para empezar, la iglesia, eclesia, congregación, está desde el principio del libro. Siguiente, lo que nos hace parte de la comunidad, congregación, pueblo de Dios, no tiene nada que ver con Tevilá o con bajar a las aguas. No somos injertos en la fe, no somos injertados en el pueblo, no somos hechos coherederos de la promesa que Dios hizo a Abraham por bajar a las aguas. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia. Pero bueno, sigo, porque si no nos atoramos aquí. Y a partir de ahí se le puede considerar un cristiano. O sea que cristiano ya no es el que vive como Cristo, sino el que se bautizó y se hace parte de una iglesia. ¿Y por qué Jesús obedeció? Ahí vamos. Algunos de estos grupos pueden también administrar otros sacramentos en el proceso de conversión, como la confirmación. Ahora, los cristianos evangélicos, como los bautistas y pentecostales, no creen que el bautismo sea necesario para la salvación y conversión, pero solamente una profesión de fe es suficiente. O sea que nada más con que lo digas, quiere decir que ya te convertiste. De ahí viene la enseñanza de que hacer una oración hace que una persona sea salva, sea convertida. ¿Hiciste la oración de fe? Ya te convertiste. ¿Qué es la conversión? ¿Ves por qué es necesario tener claro todo esto? Los cristianos también difieren en
¿Qué tan mayor de edad tiene que ser una persona para convertirse? Los grupos más tradicionales de los cristianos creen que la conversión no se restringe a la edad y por eso algunos bautizan a los infantes. Los cristianos evangélicos no bautizan a los niños porque ellos ven la conversión como una decisión profundamente personal. Esto lo puedes encontrar en Wikipedia. Ok, ahora, tomando en base estas definiciones de qué es un cristiano, quién es alguien que se ha convertido, tenemos un problema bíblico muy claro. ¿Te acuerdas de aquel criminal que fue colgado junto a Yeshua? El que se arrepintió. ¿Te acuerdas de él? Ok. ¿Fue bautizado? Entonces, de acuerdo a muchos de estos grupos, él nunca fue cristiano, salvo. Ahí hay un problema, porque Yeshua dijo que él iba a estar con él en el paraíso. Ahí hay un problema. Ahora, de acuerdo a estas definiciones que acabamos de leer, muchos de estos grupos no consideran a este hombre un creyente convertido. Y ahí hay un problema. Vamos a ver eso. Lucas 23. Lucas 23, 39. Qué tremendo. Necesitamos tener bien claro qué es arrepentimiento, qué es confesión, qué es conversión, quién es realmente parte del pueblo y de qué pueblo. ¿De una iglesia totalmente desconectada del pueblo de Israel? Necesitamos tener claras estas cosas. Lucas 23, 39 dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, el ungido, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Yeshua, a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, quiero que notes, aquí no hubo ni bautismo, ni hubo una oración de fe, como conocemos nosotros, cualquiera de las versiones de la oración de fe, ¿sí? Incluso este hombre no tuvo la oportunidad de, a partir de aquí, llevar una vida pegada a la palabra. ¿Qué? Pues porque se murió. No tuvo oportunidad de cumplir con la Torá, con las instrucciones de Dios. ¿Sí? Ahora, quiere decir, esto es pregunta, ¿quiere decir que este hombre no fue salvo? ¿Y cómo sabemos que sí fue salvo? Porque Jesús lo dijo. Porque Yeshua lo dijo, punto. Con eso. Ahora, quiero que notes una cosa. En las palabras de este hombre y en lo que él está padeciendo, sí hubo un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Dejar de hacer lo malo. Sí hubo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya no puede hacer lo malo. Está en una cruz. Paró. O sea, no había ni aunque quisiera. Ahora, ¿hubo confesión de pecado? ¿Reconocer sus faltas? Totalmente, lo estamos viendo aquí. Está diciendo, nosotros padecemos justamente por nuestros hechos. ¿Qué está haciendo? Reconociendo sus pecados, sus faltas. Ahora, ¿por qué crees tú que están siendo crucificados? Por lo que hicieron. ¿Sabes cómo se llama eso? Castigo. Cumplir con la ley. Restitución. Para fines prácticos,
conversión, voluntaria o involuntaria. En este caso, este hombre no va a tener la oportunidad de cambiar su manera de vivir, pero ¿sabes qué está haciendo? ¿O qué lo obligaron a hacer? Cumplir con la ley, pagando con su vida misma por sus acciones. Entonces, sí está cumpliendo con la instrucción de Dios, con su propia vida. Y, por si faltara, está expresando su confianza. Yo sé que tú vas a volver. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué está diciendo? Está reconociendo que Yeshua va a volver y va a reinar. Entonces, te hago una pregunta. ¿Este hombre se convirtió al cristianismo? ¿A quién se convirtió? ¿En quién puso su esperanza? En Yeshua, en Dios. Entonces mi punto aquí es, no se nos dice en ningún lado que haya una conversión a un cristianismo. Hay una conversión a Dios. Hay una conversión a Yahweh. Hay un arrepentimiento, dejar de hacer lo que a Yahweh no le agrada, lo que Él no aprueba. Hay un confesar, reconocer lo que hicimos mal, sí. Hay una restitución, que es una manera de mostrar nuestro arrepentimiento, nuestra conversión. Y ahorita te doy otro ejemplo. ¿Cómo sabemos que este hombre se convirtió? Pues porque tuvo que pagar con su vida. Te doy otro ejemplo. No lo vamos a ver ahorita, pero para que lo estudies también, es lo mismo. Mateo. ¿Te acuerdas quién era Mateo? ¿Qué hacía Mateo? Cobrador de impuestos. ¿Te acuerdas que Yeshua fue a su casa? Y nos dice la palabra, digo Mateo, ya patiné con los nombres. Zaqueo, cobrador de impuestos. Pide que Yeshua vaya a su casa. Yeshua está en su casa. ¿Y qué hace? Se pone de pie y dice: Señor, a todo aquel, y lo estoy parafraseando, a todo aquel a quien yo le haya fallado, a quien yo le deba, se lo devuelvo. Y se lo devuelvo multiplicado, con intereses. Y Yeshua dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Ok. ¿Hay bautismo ahí? Todavía no. ¿Hay una oración de fe? No. ¿Qué sí hay? Arrepentimiento, confesión de pecado, conversión. Dejo de hacer lo malo, empiezo a hacer lo bueno y restituyo. Esas son las buenas nuevas. Ese es el evangelio. Y esa es una persona salva y convertida. ¿Ok? Y necesitamos seguir. Aunque en este tema nos podríamos quedar toda la vida. Si alguien tiene preguntas, anótenle. Ahorita platicamos o me dicen. Marcos 1:16. Marcos 1:16. Ustedes también están muy callados. Marcos 1:16 dice. Alguien que lo lea, por favor, 16 al 20. Uh-huh. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Yeshua: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Uh-huh. Muy bien, estos son sus primeros discípulos, los que vamos a conocer después como apóstoles, ¿ok?
¿Qué eran? ¿Qué hacían? Pescado. Eran pescadores, ¿ok? Ahora, aquí hay una simbología tremenda. Por lo siguiente, el mar en la Biblia representa a las naciones. Representa a los pueblos. Y los pescados, pues obviamente si el mar son las naciones, los pescados representan personas. Ahora, ¿en dónde estaba? Ahí nos lo dijo. En el mar de Galilea. Ok, rápidamente por favor ponme el mapa, las imágenes ahí. Ok, se las muestro. Ahí tienen. Ahí tienen a todos los de la clase, díganosla. Ok, ahí está el mar. Mar de Galilea, ok. Esto está bastante al norte. Ponme la otra, por favor, primero. La otra del mapa, eso. Ok, ahí podemos ver hasta arriba chiquitito el mar de Galilea, ok. Al lado izquierdo, que es el oeste del mar de Galilea, está el territorio de la tribu de Zebulón, Isaacar, y ahí ya no se ve, pero arribita está Neftalí, ok. Son las tribus de Israel que tenían esos territorios. Neftalí, Zabulón y Isaacar están pegados al mar de Galilea. Ponme la otra, por favor. Ahora sí, vamos a ver el mar de Galilea. Esta es una foto actual. Y arribita, en una de las costas del norte del mar de Galilea, se encuentra Capernaum, que ahí es donde Yeshua pues, va a hacer muchas cosas. Del lado izquierdo, más hacia el oeste, vas a ver ahí chiquito Nazaret. Nazaret está en Galilea, ¿ok? Ahora, no tengo un mapa más abierto, pero esto está al norte de la tierra de Israel, ¿ok? Esta es la parte de arriba de Israel, el norte. Jerusalén y obvio Judá, Benjamín, se encuentra mucho, pero mucho más abajo al sur, ¿ok? Entonces, eso es nada más para que tengas una idea, una imagen mental de dónde estamos hablando, dónde se encuentran, ¿ok? El mar de Galilea es ese chiquitito. ¿Te acuerdas del mar rojo? Pues el mar rojo, donde está el Jordán, eso está mucho más abajo al sur, siguiendo por ahí. El mar muerto, perdón, y el río Jordán. Mar muerto, río Jordán, eso está más abajo. Ok, entonces, esto es muy importante por lo siguiente. Quería que tuvieras una imagen de esto. Dice Marcos, ahí lo que acabamos de leer, Marcos 1:16, que eran pescadores y el lugar en donde estaban era Galilea, ¿ok? Galilea es reino del norte, que a los que ya vimos algo de historia, reino del norte era Israel o casa de Efraín, que fue llevado a las naciones y no volvieron. ¿Quiénes fueron los que poblaron esas tierras? Fueron personas que trajeron de otras naciones para poblar esa región del norte de Israel. ¿Ok? Entonces, ahorita ya tenemos ahí judíos. Por ejemplo, Yeshua, su familia, ¿ok? Sus discípulos son judíos. Pero ¿dónde viven? En Galilea. Galilea es considerada una tierra de gentiles, los que no son pueblo. ¿Por qué? Porque los que sí se consideran pueblo están al sur, en Judá. Los del norte no volvieron. Entonces, Galilea, considerada como tierra de gentiles, los que no son pueblo, y ahí es donde vivía Yeshua, en medio de ellos. Ahora, esto es importante por lo siguiente. Ve conmigo Isaías 9. Isaías 9. Versículo 1
dice, Isaías 9, versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Esto está profetizado por Isaías muchos años antes. 2. El pueblo que andaba en tinieblas. Pausa. ¿Cuál pueblo andaba en tinieblas y vivía en esta región? Reino del norte, Efraín, los que no son pueblo, pero eran pueblo. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora ya sabes de quién está hablando. Está hablando de Israel, reino del norte, los que viven en Galilea. ¿En dónde es que Yeshua va a comenzar a pescar hombres? En Galilea de los gentiles. Vamos de regreso, vamos a Mateo 4, por favor. Mateo 4:12 es paralelo a lo que estamos leyendo en Marcos, ¿ok? Es Mateo 4:12 es el mismo evento que estamos leyendo ahí en Marcos. Nos va a dar unos cuantos detalles. Mateo 4:12 dice, cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, lo acabamos de leer, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, si me puedes poner el mapa por favor, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Dónde acabamos de leer eso? En Isaías. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte. ¿Por qué están en región de sombra de muerte? Porque no tienen luz. Porque dejaron a Yahweh. ¿Qué es la luz? Ahorita lo vamos a ver. Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí están las buenas nuevas de Yeshua. Ok. Yo creo que aquí ya tenemos varios puntos conectados. ¿Qué pueblo es al que le vino la luz? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están en tinieblas. No está hablando de la casa de Judá, reino del sur, porque la casa de Judá, reino del sur, sí tiene la luz, la Torá, la instrucción, la palabra. Israel, casa de Efraín, reino del norte, no tiene luz, está en tinieblas. Y a esos son a los que vino Yeshua, al pueblo que dejó de ser pueblo, Israel. Ahora, obvio, ¿a qué representa la luz? Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza, o la Torá, la instrucción, es luz. Entonces, ¿cuál es la luz que no tienen? La palabra, la instrucción, la Torá. ¿Y qué es lo que Yeshua vino a traerles? La luz, la instrucción, la Torá. ¿A quiénes? A los que están en tinieblas. ¿Que son quiénes? Israel, reino del norte.
que están en las tierras de Zabulón, de Neftalí, en Galilea de los gentiles. Y precisamente ahí es a donde viene Yeshua. No es casualidad. ¿Ok? Ahora, ¿a quiénes llama? Y aquí tenemos una lista. Simón, Andrés, Jacobo, Juan. Ellos tenían luz. Ellos tenían palabra. ¿Y qué está haciendo? Les está diciendo, ustedes son los que me van a ayudar a pescar a los que no tienen luz. Pero ¿por qué si estaban en Capernaum? O bueno, en Galilea. ¿Cómo? O sea, ellos estaban en En el norte, sí. ¿Y por qué sí tenían la luz? Porque eran judíos. Se supone que O sea, todos sí los judíos de conocían, ¿no? niños tienen Los que- judíos se mantuvieron, o sea, hablando genéricamente como pueblo, los judíos se mantuvieron apegados a la Torá, a la ley. Bueno, digo, cada quien su nivel, ¿verdad? Pero ellos la conocían, ¿ok? Los de Israel no, porque dejaron de ser parte del pueblo Eran otras personas. y perdieron su identidad. Entonces, ¿qué está haciendo Yeshua? Está reclutando a los que le van a ayudar a ir a pescar a los que están sin luz para volverlos a traer de regreso. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Ahora, a estos los llama para ir a pescar a los que ahorita son considerados extranjeros, goy, gentiles. Porque aunque tú fueras de la casa de Israel, en este momento y hasta nuestros días, tú ya no tienes la instrucción, tú no permaneciste fiel al pacto, tú perdiste tu identidad, tú dejaste de ser pueblo. Sin embargo, Dios dice, y lo hemos leído antes, que mientras haya cielo y tierra, día y noche, ellos nunca dejarán de ser su pueblo y los va a traer de regreso. Esas son las buenas nuevas. Que Yeshua está trayendo de regreso a los que eran pueblo, que dejaron de ser pueblo. Los están pescando por todas las naciones. ¿Ok? Mira, vamos ahí a Jeremías 16. Jeremías 16 habla precisamente de esto. Y ya vamos llegando al final. Jeremías 16, versículo 10. Jeremías 16, 10. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Del 10 al 16. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Yahweh contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Yahweh nuestro Dios? Ok, pausita. ¿Qué está diciendo? Que estos que no son pueblo no saben ni siquiera qué es lo que hicieron que ofendió a Yahweh, que hizo que los desechara como pueblo. ¿Quiénes están así el día de hoy? Que no conocen la instrucción, la ley, que ni siquiera tienen idea de en qué es lo que están fallando. Y por eso parte de la tarea que les dejé, y recibí varias también de allá, ¿por qué es importante conocer la instrucción, la ley? Porque si no conoces la ley, no tienes manera de saber en qué estás fallando de todo lo que Dios ha mandado. ¿Sí? Si yo digo que la ley ya no sirve, ya pasó, ya quedó anulada, tenemos el problema de, pues entonces no hay forma de pecar. Porque pecar es desobedecer, romper la ley de Dios. Si ya no hay ley de Dios, pues todo es permitido. No hay nada que me diga que está bien o que está mal. Ahora, estos que dicen, ¿por qué nos viene todo este mal? O sea, ¿qué hicimos? Lo que nos están demostrando es que no tienen idea de en qué están fallando a Dios porque no tienen su palabra.
Verso 11. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Yahweh, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Ok, ahí está bien claro, Dios está diciendo, mira, no sé si fuiste tú, bueno, si no fuiste tú, fueron los que venían antes que tú. Tus padres, tus generaciones pasadas. ¿Qué hicieron las generaciones pasadas? Me dejaron, se fueron tras otros dioses, y dioses con D minúscula puede ser cualquier cosa. Sirvieron a esos dioses, se entregaron a esos dioses, dejaron a Yahweh y no guardaron la luz, su palabra, su instrucción, su ley, sus mandamientos. Por eso están en tinieblas y por eso Dios los desechó. 12, por favor. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Ok, ya, le subieron 3 rayitas más. No nada más dejaron a Yahweh, no nada más dejaron su palabra, sus instrucciones. Además, cada uno de ellos sigue lo que se les ocurre. Sigue lo que hay en su corazón. Pues es que si está en mi corazón, tiene que ser bueno. Sigue a tu corazón, por favor. Eso es lo que está diciendo Dios que hicieron estos. Cada uno se fueron tras lo que se imaginan, lo que se inventan, lo que sale de su corazón, pero lo que no están haciendo es escuchar a Yahweh o Jehová. ¿Cómo escuchamos a Dios? Con la Biblia, oyendo su palabra. Oyendo lo que dice su palabra. Pero ¿qué pasa si yo agarro más de la mitad de su palabra y digo, esto ya no? No estoy escuchando claramente. Y voy a escuchar la mitad del mensaje y lo más probable es que lo tome de la manera equivocada. Lo que a mí me conviene. Lo que yo me imagino, lo que a mi corazón le parece. 13. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, ¿decimos? Sí, por favor. He aquí, vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del Wow, norte. wow. Pausa. Sí. Vive Yahweh que ¿qué? Que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. ¿De dónde? El norte. De la tierra del norte. ¿Dónde estaba Yeshua? ¿Dónde reclutó a sus discípulos? ¿Dónde les dijo vamos a pescar hombres? En la tierra del norte. Empezando en la tierra del norte. ¿Sigue? Y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Ahora escucha esto. ¿Sigue? He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán, por todo el monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. ¿Qué es lo que Yahweh dice a través del profeta Jeremías cientos de años antes de que venga el Mesías y empiece a pescar? Dice, yo envío muchos pescadores y los pescarán. ¿A quiénes? A los que decían, pues qué mal hicimos, y dejaron a Yahweh y se fueron pues, tras sus imaginaciones, su corazón. ¿Quiénes son esos? Son Israel. ¿A quiénes van a ir a pescar? A Israel. Y Dios lo dijo a través del profeta Jeremías. Exactamente dónde y cómo sucedió. Y eso es impresionante. ¿Qué está sucediendo el día de hoy?
Simplemente el plan de Dios se sigue cumpliendo. Plan que comenzó desde el principio de los tiempos. Plan que no es plan B, ni C, ni D. Es el mismo plan que Dios tuvo desde el principio. Mismo plan que anunció por sus profetas. Que un día iba a mandar a su ungido Cristo. Y a través de pescadores iba a sacar a los que son suyos de todos lados desde donde los envió, empezando por el norte, Zebulún, Neftalí, y los iba a traer de regreso a su casa. Se arrepienten, confiesan sus pecados, se convierten de sus malos caminos al camino que fue anunciado desde el principio, la verdad y la vida, la palabra de Dios, su luz. Ahora, después dice, enviaré muchos cazadores. Y eso puede significar muchas cosas. Hay quienes dicen, son buenas, y hay quienes dicen, esas no son tan buenas, porque si no te sacaron los pescadores, los que vienen son los cazadores, que son iguales a las fieras que están en el desierto. Entonces, mejor que nos pesquen. Eso es lo único que te puedo decir. Porque los que Dios llamó son pescadores de hombres. ¿Ok? Hasta aquí. Dudas, preguntas. Algo que no esté claro, que podamos platicar un poquito más. Ustedes también. Sí, ¿no? Bueno. ¿Qué está haciendo Dios? Lo mismo que dijo que haría desde el principio de los tiempos. Lo que Yeshua inició sigue a nuestros días. El día de hoy, y por eso oraba de esta manera al principio, el día de hoy todavía estamos a tiempo, tanto de ser pescados como de seguir pescando. Todavía, mientras haya vida, hay la oportunidad de convertirnos a Dios. O también, si tú conoces a alguien que necesita ser parte de su pueblo y aún no lo es. Ahora, creo que ya quedó claro que hacer una oración no me hace un convertido. No necesariamente. Que incluso bautizarme no me hace salvo. No necesariamente. Si me he arrepentido, si he confesado, reconocido mis faltas, y si estoy en ese proceso, y con esto cierro, la conversión es un proceso. ¿Ok? No sucede en un momento cuando de repente te mojaste. ¿Sí? Es un proceso. ¿Por qué? Porque como lo comentábamos antes, conforme yo voy conociendo otra vez la palabra, porque no la conocía, me voy a ir dando cuenta de qué cosas son en las que yo he ofendido a Dios. Necesito arrepentirme, confesar mi pecado y hacer lo que dice la palabra. Eso es un proceso. No puedo pedir perdón por algo que no sé que a Dios le ofende. No puedo pedir perdón por algo que yo no sé que hice. En la medida en que voy conociendo lo que Dios dice, es que entonces, como dice Pablo, yo no supe que estaba en pecado hasta que vino la ley de Dios. ¿Por qué? Porque entonces ya sé qué es lo que Dios espera, lo que Dios dice, lo que aprueba y lo que no. Y ahí es donde me doy cuenta en qué cosas he fallado. ¿Y qué hago? Otra vez. Me arrepiento, confieso mi pecado, cambio. Conversión es un proceso, no es un día, es una vida.
es una vida. De tal manera que cuando a cada uno de nosotros nos toque presentarnos delante de Él, como a este que fue crucificado junto a Yeshua, en el momento que nos toque, podamos estar bien parados, haciendo las cosas correctas hasta donde sabemos y podemos. ¿Ok? Dios no nos pide que seamos una persona, ¿cómo decirlo? Él nos pide que seamos santos. Sí. Él nos pide que conozcamos la palabra. Sí. Él nos pide que vengamos a la luz. Sí. ¿Quiénes son los que no vienen a la luz? Los que no quieren ser confrontados con sus acciones porque sus obras son malas. Lo dice la palabra. A ver, sí. Es que Ale hizo una pregunta muy interesante, porque en Jeremías, Jeremías 33, donde estábamos leyendo, dice: y he aquí, yo envío muchos pescadores, dice Yahweh. Ajá. Y esa relación está con cuando Él manda llamar a sus discípulos y les dice: aquí yo los haré pescadores de hombres. Y dice: y los pescarán. Pero dice: y después enviaré muchos cazadores. Primero envía pescadores. No dice que no va a enviar cazadores. Dice: primero va a enviar pescadores, después va a enviar cazadores. Cazadores, la primer mención de esa palabra, no sé si ustedes se acuerdan. Oh, sí. En donde se habla de un cazador. Hay dos en la Biblia. Pero la primer mención Hay uno antes de cazador es está en Génesis. Uy, se me trabó. No. Yo les digo. No. Hay dos. Uno es Esaú, ya lo dijeron. Hay uno antes. Hay uno antes de él. Pues todos son hijos de Noé. Figuradamente hablando. Sí. La primera mención que está... Ay, es que ya se me trabó. Permíteme un segundito. Está en Génesis 10:9 y dice: este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Nimrod. Si ustedes saben y conocen su Biblia, van a recordar que Nimrod es el que establece el reino de Babel, es el que establece la torre, es de cuando Babel. Dios trae confusión, y es el hombre que trata básicamente de tomar un lugar de Dios, y es el primer hombre que cuando hace referencia a un cazador está haciendo referencia a alguien que va a esclavizar, va a establecer su propio reino, y es una sombra y un tipo de Satanás. Entonces, si tú tomas ese versículo de Jeremías y en el contexto en el que está hablando, el Señor vino a ser pescadores, a traernos a través de su palabra para que nosotros seamos parte de su pueblo. Pero eso no quiere decir, como tú dijiste ahorita, ¿qué queremos? ¿Que nos envíe pescadores? O que seamos que casados. nos envíe cazadores. Y eso está bien grueso, porque de alguna o de otra manera quiere decir que vamos a llegar a reconocer a Dios. ¿Sí? Todo el contexto de lo que estás venido hablando y de lo que está en Jeremías, o sea, de alguna manera nosotros vamos a llegar rendidos delante de Dios. Una de dos, a la misma palabra lo enseña: puedo llegar delante de la roca y humillarme delante de la roca, o puedo esperar que la roca me caiga encima, y me despedace. No hay de otra, solamente hay dos. Ahora, lo grueso es que estamos viendo aquí en Marcos que cuando Dios llama a sus discípulos, les está diciendo: yo los haré pescadores de hombres. El trabajo de nosotros no va a ser el de cazadores. No. Porque nosotros no tenemos ese llamado. Yahweh no dijo, o Yeshua no dijo: yo los voy a hacer cazadores de hombres. Diana cazadora.
No nos va a hacer de esa manera. De alguna u otra manera, Él va a enviar cazadores, pero yo en este contexto en el que está hablando, cuando está hablando Jeremías, y si la primera mención es Nimrod, y si yo sé que la primera mención tiene referencia a Satanás y está haciendo créeme que de verdad no quiero cazadores, ni en mi vida, ni en mis hijos, ni en mi familia, ni en mi descendencia. Prefiero puros pescadores. Entonces, yo creo que esto es algo grueso porque de alguna manera nos hace entender el plan y el amor y la misericordia de Dios. Que tan grueso que cuando Él vino a sus discípulos les dio la encomienda de ser pescadores. Y ese es el deseo del Padre, pero no quita la otra cara de la moneda. ¿Sí me explico? O sea, solamente hay o pescador o cazador. Entonces, o tenemos a los ángeles en el desierto que nos vienen a auxiliar, a animar, a apoyar, a servir incluso en medio de las pruebas, o tenemos a las fieras que son los cazadores. Es lo mismo, es una misma analogía, es un mismo cuadro. y si el desierto representa la vida, El desierto representa la vida. Entonces todo lo que hemos visto hoy tiene que ver con en la vida, lo dijo Yeshua, va a haber aflicción, sí, va a haber pruebas, sí, va a haber tentación, sí, es parte del plan de Dios. Pero en medio de todo eso, Él está con nosotros, con aquellos que creen, con aquellos que se han arrepentido, confesado sus pecados y están convirtiéndose a Dios. Vamos a orar. Les voy a pedir a los chicos que me permitan un momentito, vamos a orar. Vamos a pedirle al Padre. Si me pones amor, por favor, chat. Vamos a orar. Vamos a tomar un momento y dejar que la palabra produzca fruto. Dejar que el Espíritu, el Ruach de nuestro Dios, traiga ese conocimiento, esa revelación, pero también esa convicción de dónde estamos y de qué es lo que tenemos que hacer. Padre, yo te doy gracias y te alabo, Señor. Te doy gracias, te bendigo por tu misericordia, por tu gracia, que hasta este día, Señor, nos mantienes con vida. Hasta este día, Señor, nos mantienes, Señor, escuchando y caminando. Padre, yo sé que en ocasiones fallamos, en ocasiones caemos, en ocasiones, Señor, no vemos el camino y nos salimos de él. Pero tú has dicho, Señor, que 7 veces cae el justo y se levanta. Y Padre, en esta tarde venimos como aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz. Tú has hecho el llamado a todos, para todo aquel que crea, para todo aquel que quiera. Pero el día de hoy, Señor, nos toca a nosotros dar respuesta a ese plan, a esas buenas noticias que tú has puesto delante de nosotros. Está en nosotros el decidir qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a escuchar a los pescadores, a los mensajeros, o si vamos a dejar pasar la oportunidad y entonces tendremos que enfrentar lo que venga después. Padre, en esta noche yo te pido, Señor, tu Ruach, enseñando, convenciendo, revelando nuestra condición delante de ti, Señor. A cada uno en lo particular. ¿Dónde estamos hoy, Señor? ¿En qué cosas aún necesitamos ser convertidos de las tinieblas a la luz?
¿En qué cosas en nuestra vida, Señor, hay áreas en donde todavía no está brillando la luz de tu palabra, tu instrucción, tus leyes, mandamientos y ordenanzas? Y Señor, que podamos reconocer una vez más que solamente por el sacrificio perfecto de Yeshua que podemos tener salvación. No hay otra forma, no hay otra manera en la cual podamos recibir el perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Solamente a través de Él. Y es por eso, Señor, que Él es nuestro pastor, nuestro Mesías, la puerta de las ovejas, nuestra puerta, Señor. A través de Él te pedimos perdón. A través de Él te pedimos, Señor, sálvanos. Padre, que cada uno de nosotros en lo personal pueda llegar a ese momento de verdadero arrepentimiento, donde dejamos de hacer aquellas cosas que tú no apruebas, donde dejamos de hacer aquellas cosas, Señor, que tú dices que no son de los que andan en la luz, donde renunciamos, Señor, a las tinieblas, donde renunciamos a seguir viviendo de la manera pasada. Señor, llévanos a ese momento personal en donde cada uno puede reconocer sus faltas, en donde cada uno, Señor, puede hacerse responsable por sus acciones, por sus decisiones, y no echarle la culpa a los demás, no echarle la culpa a las circunstancias. Hacernos responsables, Señor, cada uno delante de ti. Pero también, Señor, así como el hijo pródigo, que podamos, Señor, regresar a casa, que podamos, Señor, regresar al camino, regresar, Señor, a estar bajo el Señor de la casa y seguir sus instrucciones para recibir su aprobación, para recibir su bendición, para recibir, Señor, su respaldo. Que podamos, Señor, en este camino que a veces es difícil, saber que tú estás con nosotros, escuchar que tú apruebas nuestras decisiones, nuestros pasos tomados de acuerdo a tu palabra. Que podamos escuchar: bien hecho, eres mi hijo o hija, en quien se complace mi alma. Que podamos, Señor, escuchar esa aprobación tuya. Y, Señor, también en medio de las pruebas, dificultades, tentaciones, que podamos recibir el apoyo, el ánimo, el respaldo de tus mensajeros, y que podamos recibir lo que necesitamos, Señor, para vencer, para ser más que vencedores sobre toda prueba, toda tentación, toda dificultad, en el nombre de Yeshua. Señor, te pido por aquellos que están enfrentando esas mismas pruebas. Te pido por aquellos, Señor, que están en este momento pasando una de esas dificultades del desierto. Están en ese 40 o 14 o 400. Están en ese momento, Señor, donde están siendo probados, tentados por el adversario, o están siendo perseguidos tal vez por fieras, por cazadores que están buscando su alma. Señor, como oraba Yeshua por Pedro, que su fe no falte, que aunque puedan ser sacudidos, que se mantengan firmes, que se mantengan sólidos sobre la roca,
que se mantengan, Señor, como una casa que está siendo edificada sobre la roca, no sobre la arena. Que puedan venir ríos, que puedan venir mares, que puedan venir vientos y que no puedan tirar su vida, su fidelidad a ti. Fortaléceles, Padre, y que no falte su fe. Te pido por cada uno de los que están aquí, de los que están escuchando, Señor, que así sea en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad, un nuevo día, para seguir esforzándonos, seguir luchando y seguir, Señor, preparando esas coronas que vamos a poder poner delante de ti y a tus pies, Señor, como una ofrenda de alabanza, de adoración. En medio de la prueba, Señor, en medio de la prueba, que podamos conocerte aún más, que podamos, Señor, tener aún más íntima relación contigo, y que podamos adorarte, postrarnos delante de ti, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien. Que así sea. Que así sea. Amigos, pues ahorita damos un momento para preguntas, comentarios. Ustedes también, amigos, amigas, mamá, familia, dejen preguntas, comentarios. A los que llegaron un poquito tarde, por favor hagan saber que estaban ahí presentes, porque estoy tomando lista. Y también a los que fallaron la semana pasada en su tarea, pues levántense. Y si no lo hicieron, envíenla. Les recuerdo el correo es quejilá@gmail.com. Obviamente si llega tarde, pues se toma en cuenta tarde, pero cuenta. Al final yo voy a hacer pues ahora sí que un recuento de todo lo que han estado entregando, y eso es lo que a mí me deja saber que realmente han estado aquí y han estado recibiendo, y pues al final también les vamos a dar un pequeño reconocimiento como en el curso pasado. Tenemos uno pendiente ahí con algunos de ustedes. Iris, te pido de favor, y Alejandra, les pido de favor, mándenme una dirección física. Tenemos ahí un pendiente que enviarles del curso pasado. Y bueno, pues vamos a seguir. Que tengan una muy buena noche. Esta semana no les voy a agregar nada. Si no entregaron la pasada, pues entréguenla en esta. ¿Sale? Ten una buena noche. Ustedes también. Shalom.